Déjame comenzar con una pregunta que incomoda pero que es necesaria. ¿Tú de verdad quieres cambiar o solo quieres sentirte inspirado un rato? Porque hay mucha gente que confunde la emoción con transformación. Hay mucha gente que confunde una prédica que los sacude con una vida que realmente se ordena. Y aquí es donde te voy a hablar con el estilo más claro que conozco. Sin romanticismos, sin excusas, sin espiritualidad de vitrina. Porque si algo he aprendido es que la fe no se demuestra con lo que dices en público. Se demuestra con lo que sostienes en privado. Mira, hay personas que oran todos los días diciendo, Señor, dame más fe, dame más fuerza, dame más visión, pero viven como si no tuvieran ni agenda, ni orden, ni carácter. Quieren un milagro, pero no quieren un método. Quieren un cambio, pero no quieren proceso. Quieren una puerta abierta, pero no cierran las puertas que les están robando el enfoque. Y eso es una contradicción que nos tiene agotados. Porque la mayoría de cristianos no fracasa por falta de dones. Fracasa por falta de disciplina. Y te lo digo con cariño, pero con firmeza. No es que te falte unción, te falta estructura. No es que el cielo no te respalde. Es que tú no estás sosteniendo lo que pides. Yo siempre uso un ejemplo que a la gente le queda clarito. Hay personas que creen que Dios es como una tarjeta de crédito espiritual. Piden y piden y piden, pero no quieren pagar el costo del cambio. Quieren resultados sin hábitos. Quieren cosecha sin siembra. Y la vida, por más espiritual que seas, no funciona así. La vida obedece leyes. En Corea, por ejemplo, si tú no estudias, no pasas. Si no trabajas, no avanzas. Y no importa cuánta fe tengas, porque la fe no reemplaza la responsabilidad. La fe la potencia, pero no la reemplaza. Entonces, cuando hablamos de disciplina de Cristo, no estamos hablando de ser perfecto. Cristo no vino a decirte nunca te equivoques. Cristo vino a mostrarte una mente, un corazón y una voluntad gobernados. Y ahí está el punto. La verdadera libertad no es hacer lo que te da la gana. La verdadera libertad es dominar lo que piensas, lo que sientes y lo que decides. Porque hay gente que hace lo que quiere, pero es esclava por dentro. Es esclava de sus impulsos, es esclava de su pereza, es esclava de su ansiedad, es esclava de su teléfono, es esclava de su necesidad de aprobación. Y eso no es libertad, eso es cárcel disfrazada de yo soy así. Y aquí viene lo más fuerte. Cristo no fue disciplinado porque lo necesitara. Cristo fue disciplinado porque tú lo necesitabas. Él fue ejemplo no solo en milagros, sino en hábitos. No solo en poder, sino en proceso. No solo en gloria, sino en obediencia. Y nosotros hemos querido quedarnos con la parte bonita. Queremos autoridad, pero sin disciplina. Queremos fruto, pero sin raíz. Queremos impacto, pero sin enfoque. Queremos ser usados por Dios, pero no queremos ser formados por Dios. Y eso no funciona. Ahora, no te voy a hablar como si yo no entendiera tu realidad. Porque muchos dicen, pero yo ya lo intenté. Yo soy así, yo no tengo tiempo. Yo comienzo fuerte y luego me caigo. Y yo te voy a responder como te respondería un amigo que te ama. Sí, probablemente lo intentaste, pero lo intentaste con la mentalidad equivocada. Lo intentaste como quien busca un empujón emocional. Y la disciplina no se sostiene por emoción, se sostiene por decisión. La disciplina no es una habilidad que algunos tienen y otros no. La disciplina es una mentalidad entrenada. Es un músculo. Y el músculo no se desarrolla leyendo un libro. Se desarrolla repitiendo lo correcto hasta que se vuelve parte de ti. La disciplina, además, es una rendición profunda. Porque tú no puedes disciplinarte como Cristo si sigues viviendo como el centro de tu historia. Si sigues diciendo, yo quiero, yo siento, yo prefiero, a mí no me nace. Cristo no vivía así. Cristo no vivía por impulso. Cristo vivía por propósito. Él tenía una claridad interna que no dependía de aplausos ni de presión externa, y eso se formó en el lugar que nadie veía. En la madrugada, en el silencio, en el desierto, en la decisión de obedecer aunque no fuera cómodo. Mucho antes de la cruz, hubo alguien que decidió morir a sí mismo todos los días, alguien que se levantaba temprano no porque tocaba, sino porque entendía algo que tú y yo a veces olvidamos. Si tú no gobiernas tu mañana te gobierna a ti. Alguien que callaba cuando podía defenderse, que servía cuando merecía descanso, que caminaba hacia el dolor cuando podía huir.
alguien que entrenó su mente para obedecer, su cuerpo para resistir y su alma para permanecer. Y eso no se logra con buenas intenciones, se logra con disciplina real. Entonces, quiero que prestes atención a esto. No existe vida nueva con mentalidad vieja. Tú puedes repetir frases bonitas, puedes ir a la iglesia, puedes escuchar prédicas, puedes ayunar, pero si por dentro sigues desordenado, vas a seguir viviendo en ciclos. Y el abandono no empieza cuando fallas afuera. Empieza cuando te rindes por dentro. Ese abandono interno es silencioso. Tú sigues asistiendo, sigues cantando, sigues diciendo amén, pero ya no peleas la batalla real, ya no vigilas tus pensamientos, ya no entrenas tu carácter, ya no sujetas tu carne. Y entonces el derrumbe llega, pero no llega de golpe, llega lento. Se cae primero lo invisible, y cuando lo invisible se cae, lo visible simplemente lo revela. Mira qué triste. La mayoría de creyentes que pierde el rumbo no lo hace por pecados escandalosos, lo hace por descuidos repetidos, por permitir pequeñas grietas cada día, por no entrenar la mente para resistir cuando todo grita, ríndete, por no disciplinar los ojos cuando el mundo ofrece placer instantáneo, por no disciplinar la lengua cuando el orgullo quiere gritar, por no disciplinar el cuerpo cuando el cansancio se vuelve excusa para evadir el propósito. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir como víctima de lo que sientes. Y si tú vives como víctima de lo que sientes, no importa lo que crees, la emoción te va a gobernar. Cristo hizo lo contrario, y por eso su vida fue tan fuerte. No porque fuera un superhéroe espiritual, sino porque decidió vivir gobernado por el Espíritu y no por sus impulsos. En el desierto, cuando le ofrecieron soluciones rápidas, fama sin cruz, atajos cómodos, Él no respondió con emoción, respondió con verdad, respondió con palabra, respondió con claridad mental. ¿Y sabes por qué? Porque una mente entrenada no negocia con la tentación. Una mente entrenada no se convence con excusas. Una mente entrenada sabe decir no sin hacer drama. Por eso Pablo escribió algo que es brutalmente práctico. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque los pensamientos no se administran con buenas intenciones, se someten con disciplina. Y eso no es místico, es cotidiano. Cada vez que te entra un pensamiento de comparación, lo reemplazas por gratitud. Cada vez que te entra un pensamiento de derrota, lo confrontas con verdad. Cada vez que aparece una excusa cómoda, la cortas con obediencia. Esa es la forma de pensar de Cristo. No dejar que la mente se convierta en un mercado donde cualquiera entra a venderte ideas. Y aquí viene lo más importante de esta primera parte. La disciplina de Cristo no era para ser admirada, era para ser seguida. Tú tienes acceso a esa misma mente, a ese mismo modelo, pero no se activa con emoción, se activa con decisión. Decisión diaria, decisión silenciosa, decisión que nadie aplaude, pero que cambia tu destino. Porque el crecimiento real no se ve en el domingo, se ve en el lunes, en la rutina, en los días donde nadie te mira, en los días donde no hay música, no hay altar, no hay ambiente, no hay motivación. Solo estás tú y tu decisión. Entonces, si hoy tú dices que quieres una vida nueva, yo te creo. Pero te voy a decir algo, una vida nueva no comienza cuando sientes ganas, comienza cuando decides entrenarte aunque no tengas ganas. Comienza cuando dejas de justificar tu falta de constancia con frases como Dios sabe cómo soy, porque sí, Dios sabe cómo eres, pero también sabe en quién puedes convertirte. Y no te llamó para quedarte igual, te llamó para formarte. Ahora sí, vamos a aterrizar esto a la vida real. Porque una cosa es decir quiero la disciplina de Cristo y otra cosa es levantarte mañana, mirar tu día, mirar tus hábitos, mirar tu mente y darte cuenta de que llevas años viviendo en modo improvisación. Y si tú improvisas, te lo digo con respeto, no es que seas malo, es que eres vulnerable. El problema del improvisado no es que no ame a Dios. El problema del improvisado es que cualquier cosa lo mueve. Cualquier cosa lo desenfoca, cualquier emoción lo tumba. Y por eso hay creyentes que parecen fuertes en un ambiente espiritual, pero se desmoronan cuando llega la presión de lo cotidiano. Mira, la disciplina no empieza con grandes promesas. Empieza con una palabra que casi nadie quiere usar. Orden. Orden en tu mente. Orden en tu agenda. Orden en tu cuerpo. Orden en tu entorno. Y no porque Dios sea un policía, sino porque el caos te roba la vida por goteo.
te roba la energía, te roba el enfoque, te roba la alegría, te roba la fe. Porque tú no puedes mantener una fe robusta si tu cabeza es un cuarto desordenado donde todo está tirado. Cristo no vivía así. Cristo no era esclavo del ruido. Cristo no era esclavo de la urgencia. Cristo no era esclavo de la presión social. Cristo sabía hacer algo que hoy nos cuesta muchísimo: detenerse. Y ese detenerse no era pereza, era gobierno interior. Era decir, yo no voy a reaccionar como reacciona todo el mundo, yo voy a responder como responde el reino. Ahí aparece el primer principio práctico, si quieres, la disciplina de Cristo. Domina tu mente antes de que tu mente te domine. Porque la batalla principal no está afuera, la batalla está dentro. Afuera tú puedes tener problemas, tentaciones, presiones, pero si por dentro estás entrenado, lo de afuera no te controla. El problema es que la mayoría no entrena su mente, la deja suelta, y una mente suelta es como un caballo sin riendas. Te lleva a donde quiere, no a donde debes. ¿Y cómo se entrena la mente? Con vigilancia diaria. Cristo estaba en el desierto y le ofrecieron atajos, y él no negoció con el pensamiento. No dijo, bueno, solo esta vez. No dijo, nadie se va a enterar. No dijo, me lo merezco. Respondió con verdad, respondió con palabra, respondió con claridad. Eso es una mente entrenada. Una mente entrenada no discute con la tentación como si fuera una amiga, la enfrenta como lo que es. Pero hoy, ¿qué hacemos nosotros? Nos sentamos a conversar con el pensamiento tóxico, lo alimentamos, lo justificamos, lo repetimos, lo convertimos en identidad y luego decimos, así soy. No, así no eres, así estás entrenado. Y eso se puede cambiar. Aquí va una herramienta sencilla pero poderosa. Cuando te venga un pensamiento, no te preguntes si te gusta, pregúntate si te construye. Porque hay pensamientos que se sienten coherentes pero te destruyen. Pensamientos de comparación, de derrota, de culpa eterna, de resentimiento, de ansiedad. Y si tú los dejas entrar, tú no estás siendo espiritual, estás siendo ingenuo. Pablo lo dijo de forma muy clara: llevar cautivo todo pensamiento. Eso suena fuerte porque es fuerte. No es negociar con el pensamiento, es capturarlo. Es decir, tú no mandas aquí. Entonces, segundo principio práctico, disciplina tu emoción para que no te gobierne. Y aquí me pongo muy serio, porque mucha gente cree que sentir es obedecer. Me dio rabia, entonces hablé. Me sentí triste, entonces me rendí. Me sentí solo, entonces busqué cualquier cosa para llenar el vacío. Eso es vivir como esclavo emocional. Cristo sentía, por supuesto que sentía, pero no era gobernado por lo que sentía. Mira Getsemaní, Cristo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Eso es emoción real. Eso no es fingir fuerza. Pero luego hizo algo que es la definición de disciplina espiritual. No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es dominio propio. Eso es decir, yo siento, pero yo decido. Yo tiemblo, pero yo obedezco. Yo tengo miedo, pero yo sigo. Esa es la diferencia entre el que madura y el que se queda en ciclos. Y ahora te lo digo al estilo más yokoi posible. En Latinoamérica somos muy buenos para sentir y muy malos para sostener. Nos encanta la pasión, nos encanta el impulso, nos encanta el discurso. Pero cuando toca el día a día, nos cuesta. En Corea, por ejemplo, la gente no se pregunta tanto, ¿tengo ganas? Se pregunta, ¿qué toca? Porque el sistema cultural entrena disciplina. Y aunque eso tenga excesos, hay una enseñanza. La vida se construye con constancia, no con emoción. Por eso tú necesitas entrenar tu capacidad de responder, no de reaccionar. Reaccionar es automático, responder es disciplinado, reaccionar es gritar cuando te gritan. Responder es guardar silencio cuando sabes que el silencio honra a Dios y te protege. Reaccionar es postear cuando estás herido. Responder es esperar, respirar, ordenar tu mente y hablar desde la claridad. Cristo respondía, no reaccionaba, y eso lo hacía inquebrantable. Tercer principio práctico, ordena tu agenda como Cristo. Esto suena poco espiritual, pero es profundamente espiritual, porque tu agenda muestra quién manda en tu vida. Si tu agenda la domina el ruido, el celular, las urgencias de los demás, entonces tú eres esclavo. Y muchos creyentes viven así, corriendo,
cansados, sobrecargados, diciendo, Señor, dame paz, pero no eliminan nada de lo que les quita paz. Cristo sabía decir no, y esto es clave. Cristo no sanó a todos. Cristo no fue a todos los lugares. Cristo no complació a todos. Hizo lo que el Padre le dijo. Nada más, nada menos. ¿Sabes qué es eso? Enfoque, prioridad, disciplina de propósito. Y nosotros muchas veces queremos hacer todo, quedar bien con todo el mundo, responder todo, estar en todo, opinar de todo. Eso no es amor. Eso es ansiedad con maquillaje de servicio. Cristo se apartaba para orar. Y no era un ritual bonito. Era una estrategia de gobierno interior. Era decir, si yo no paso tiempo con el Padre, yo me contamino con el ruido. Si yo no vuelvo al centro, me pierdo. Y aquí viene un golpe de realidad. Tú no vas a tener disciplina espiritual sin espacios de silencio. Porque la disciplina nace cuando tú aprendes a estar contigo, sin distracciones, sin anestesia, sin escaparte. Orar no es solo pedir, orar también es ordenarte. Entonces, si tú quieres una vida nueva hoy, necesitas una decisión concreta, poner a Dios primero en tu mañana, no como discurso, como práctica, porque lo primero que tú haces en el día programa tu mente. Si lo primero es el teléfono, tú empiezas en ansiedad. Si lo primero es el ruido, tú empiezas disperso. Si lo primero es Dios, tú empiezas centrado. No porque el día vaya a ser perfecto, sino porque tú ya estás gobernado por dentro. Cuarto principio práctico, disciplina tu cuerpo. Sí, tu cuerpo. Porque hay cristianos que quieren autoridad espiritual, pero no pueden dominar una rutina básica. Y lo digo con respeto. No puede ser que tú le pidas a Dios dominio propio y no domines ni tu sueño, ni tu comida, ni tu energía, ni tus hábitos. Cristo ayunó, no para demostrar algo, sino para entrenar el cuerpo a obedecer al Espíritu. El ayuno es una escuela de disciplina, no porque el cuerpo sea malo, sino porque el cuerpo quiere mandar. Y si el cuerpo manda, el Espíritu se vuelve un accesorio. Y aquí viene algo que a muchos no les gusta escuchar. La unción te impulsa, pero la disciplina te sostiene. Tú puedes sentirte lleno de fe en un momento, pero si no tienes disciplina, eso se evapora. La disciplina es lo que mantiene el rumbo cuando no hay emoción. La disciplina es lo que sostiene el propósito cuando no hay aplausos. La disciplina es fidelidad sin espectadores. Ahora bien, seguramente tú estás diciendo, sí, todo suena bien, pero yo fallo. Claro que fallas. Todos fallamos. Pero el problema no es fallar. El problema es rendirte. El problema es volver al ciclo y justificarlo. El problema es no aprender. Cristo no te está pidiendo que no tengas errores. Te está invitando a entrenar una vida que se levanta rápido, que corrige rápido, que vuelve al centro rápido. Entonces, te dejo una pregunta fuerte, pero liberadora. ¿Qué te está robando enfoque? Porque si tú no identificas qué te roba enfoque, vas a seguir orando por cambios mientras sigues alimentando la causa del estancamiento. Hay puertas que tú tienes que cerrar. Personas, hábitos, contenidos, conversaciones, distracciones. No porque todo sea pecado, sino porque no todo te conviene. Y Cristo tenía claridad. Él no vivía para complacer, vivía para obedecer. Ahora entramos en la parte que casi nadie quiere escuchar, pero que define todo. La constancia cuando nadie te motiva. Porque mientras hay emoción, cualquiera arranca. Mientras hay gente mirando, cualquiera se esfuerza. Mientras hay aplausos, cualquiera corre. El problema aparece cuando se apaga el ambiente, cuando no hay estímulo, cuando no hay recompensa inmediata. Ahí es donde se ve si tú estás viviendo por impulso o por convicción. Mira, hay algo que tenemos que decir con mucha claridad. La carne no quiere ser disciplinada. La carne quiere comodidad, gratificación rápida, excusas elegantes. La carne no quiere estructura, quiere estímulo. Y si tú no entiendes eso, te vas a frustrar cada vez que intentes cambiar, porque vas a pensar, algo anda mal, esto no debería costar tanto. Y no, no es que algo esté mal, es que estás haciendo lo correcto. Cambiar cuesta, ordenar duele, dominar incomoda. Cristo lo sabía, por eso nunca vivió engañándose, nunca se dijo no pasa nada, nunca normalizó lo que no debía, nunca jugó a la espiritualidad light. Él entendía algo muy profundo.
Si no sometes la carne te somete a ti. Y aquí es donde muchos creyentes se quedan a mitad de camino. Empiezan con ganas, pero cuando la carne protesta, se rinden. Cuando el cuerpo se cansa, abandonan. Cuando la mente se resiste, negocian. Y ahí se rompe el proceso. Quiero que entiendas esto con claridad. No todo lo que se siente mal es malo. El entrenamiento duele. El crecimiento incomoda. La disciplina tensiona. Pero ese dolor no te destruye, te forma. El problema es que hemos confundido paz con comodidad. Y no son lo mismo. La paz verdadera muchas veces viene después del esfuerzo, no antes. Cristo no eligió el camino fácil, eligió el correcto. Y el camino correcto casi nunca es cómodo. Por eso, si tú quieres vivir una vida nueva hoy, tienes que aceptar algo desde el principio. Esto va a requerir que le digas no a cosas que antes te decías que sí. Y no porque esas cosas sean siempre malas, sino porque ya no te sirven para la vida que dices querer. Aquí aparece una verdad dura pero necesaria. No puedes seguir alimentando la versión tuya que te sabotea y esperar resultados distintos. No puedes seguir durmiendo sin orden y pedir claridad. No puedes seguir llenando tu mente de ruido y pedir dirección. No puedes seguir postergando decisiones y pedir avance. Dios no bendice el desorden. Dios honra la obediencia estructurada. Cristo entendía algo clave. El carácter se forma en lo pequeño, no se forma en la crisis grande. La crisis solo revela lo que ya se entrenó antes. Cuando llegó la cruz, Jesús no improvisó obediencia. Ya la había practicado durante años. Cada madrugada de oración, cada silencio sostenido, cada renuncia invisible, cada no que dijo cuando nadie lo obligaba, lo preparó para el sí más difícil de su vida. Y aquí quiero que te mires con honestidad. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Cómo te hablas cuando estás solo? ¿Qué decisiones tomas cuando no hay consecuencias inmediatas? Ahí está tu nivel real de disciplina. No en lo que publicas, no en lo que dices, no en lo que prometes, en lo que sostienes cuando no hay testigos. Muchos quieren una vida espiritual poderosa, pero no están dispuestos a pagar el precio de la soledad formativa. Porque la soledad bien vivida no es abandono, es entrenamiento. Cristo se retiraba del ruido porque sabía que el ruido contamina la claridad. Y hoy vivimos en una cultura que odia el silencio. Nos incomoda estar con nosotros mismos. Nos distraemos para no enfrentarnos. Pero sin silencio no hay disciplina. Sin silencio no hay dominio. Sin silencio no hay transformación profunda. Ahora, aquí viene otro punto clave al estilo Yokoi. La disciplina no es rigidez, es coherencia. No se trata de volverte extremo o fanático. Se trata de que lo que dices creer se refleje en cómo vives. Se trata de alinear tus decisiones con tus valores, porque no hay nada más agotador que vivir dividido, decir una cosa y hacer otra, amar a Dios, pero vivir desordenado, querer propósito, pero huir del compromiso. Cristo vivía integrado. Lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía iban en la misma dirección. Por eso tenía autoridad. La autoridad no viene del volumen de la voz, viene de la coherencia de la vida. Y tú no puedes pedir autoridad espiritual si vives negociando con lo que sabes que te debilita. Ahora, hablemos de algo que a muchos les duele aceptar. La disciplina no se construye sola, necesita estructura, necesita decisiones prácticas, necesita límites claros. Si tú no pones límites, alguien más los va a poner por ti. O peor, nadie los pone y el caos manda. Cristo tenía ritmos, tenía tiempos, tenía prioridades, no vivía a la deriva. Y aquí te voy a decir algo muy concreto. Si tú no defines tus tiempos con Dios, tu día se los va a comer. Si tú no defines cuándo descansas, te vas a quemar. Si tú no defines qué consumes mentalmente, cualquier cosa te va a influenciar. La disciplina no es espiritualidad elevada, es administración sabia de la vida. Por eso, la pregunta no es «tengo ganas», la pregunta es «¿qué decidí?». Porque las ganas van y vienen, la decisión permanece. Y cuando tú decides, tu emoción se alinea con el tiempo. Pero si esperas a sentir, nunca empiezas. Cristo no esperaba sentir, Cristo decidía y caminaba. Aquí entra la batalla más fuerte de todas, la voluntad. Porque la voluntad es el puente entre lo que sabes y lo que haces. Y la mayoría de personas sabe qué hacer,
El problema no es falta de información, es falta de dominio, falta de voluntad entrenada, falta de repetición, falta de constancia. Cristo entrenó su voluntad desde lo cotidiano, desde decir no cuando podía decir sí, desde obedecer cuando no era cómodo, desde mantenerse fiel cuando nadie estaba mirando. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer hoy, no mañana, hoy, no cuando tengas más tiempo, con el tiempo que tienes, no cuando tengas más fuerza, con la fuerza que te queda, porque si tú sigues esperando el momento ideal, el momento no llega. La vida no se detiene para que tú te ordenes. Tú te ordenas mientras la vida sigue. Y ese orden es el que te permite no romperte cuando la presión aumenta. Y aquí viene algo que quiero que te quede grabado. Dios no te va a pedir algo para lo que no te va a formar, pero la formación no es automática. Es intencional, es diaria, es humilde, es repetitiva, es silenciosa. Nadie celebra al disciplinado, pero todos disfrutan los frutos de la disciplina. Cristo no fue sostenido por aplausos, fue sostenido por estructura interna, y esa estructura lo hizo inquebrantable. Cuando lo traicionaron, no se desvió. Cuando lo acusaron injustamente, no perdió el control. Cuando lo abandonaron, no se rindió, porque su vida no dependía de lo externo, dependía de lo que había entrenado por dentro. Y tú necesitas esa misma solidez, porque si tu fe depende del ambiente, se va a apagar. Si tu compromiso depende de cómo te sientes, se va a romper. Si tu disciplina depende de la motivación, se va a caer. Pero si tu vida se apoya en decisiones firmes, tú vas a permanecer. Llegamos al punto donde ya no sirve seguir escuchando si no estás dispuesto a decidir, porque después de todo lo que hemos hablado, hay una verdad que no puedes esquivar. La disciplina no es una etapa, es un estilo de vida. No es algo que haces por un mes, no es un reto espiritual de temporada, no es una emoción intensa que luego se apaga. La disciplina de Cristo es una forma de vivir. Y cuando tú entiendes eso, algo cambia por dentro. Mira, hay personas que quieren una vida nueva, pero siguen usando los mismos hábitos viejos. Quieren resultados diferentes, pero repiten las mismas rutinas. Quieren paz, pero viven acelerados. Quieren claridad, pero alimentan el ruido. Quieren firmeza, pero siguen negociando con la pereza. Y eso no es falta de fe, es falta de coherencia, porque Dios no bendice lo que tú mismo no estás dispuesto a ordenar. Cristo no improvisó su vida. Cristo no dejó su destino al azar. Cristo no vivió reaccionando a lo que pasaba. Vivió respondiendo desde una estructura interior sólida. Y eso es lo que hoy tú necesitas entender. No se trata solo de hacer cosas correctas, se trata de convertirte en una persona estable. Porque cuando tú eres estable por dentro, tus decisiones empiezan a alinearse solas. La disciplina no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Al principio cuesta porque estás luchando contra una versión tuya que se acostumbró al desorden. Pero con el tiempo, esa lucha se transforma en identidad. Ya no te fuerzas tanto, ya no negocias tanto, ya no te justificas tanto, porque tu mente entiende quién manda. Cristo no vivía preguntándose cada mañana si tenía ganas de obedecer. Él ya había decidido, y cuando la decisión está tomada, la emoción se acomoda. El problema es que muchos quieren vivir guiados por el Espíritu, pero siguen dejando que la carne dirija la agenda, y eso es imposible. El Espíritu guía a quien le cede el control, no a quien lo consulta de vez en cuando. Aquí quiero que hagas una pausa interna y te preguntes algo muy honesto. ¿Estoy cansado porque la vida es dura o porque vivo desordenado por dentro? Porque muchas veces no es el enemigo, no es el entorno, no es la gente, es la falta de estructura interna, es vivir reaccionando, es no tener límites, es no tener hábitos, es no tener ritmos. Cristo tenía ritmo, sabía cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo servir y cuándo retirarse. Y ese equilibrio no se aprende leyendo, se aprende practicando. Se aprende fallando y corrigiendo. Se aprende sosteniendo aunque cueste. Se aprende repitiendo lo correcto hasta que se vuelve natural. Por eso quiero decirte algo con mucho respeto. No te castigues por haber sido inconstante, pero tampoco sigas justificándolo. El pasado no te define, pero sí te enseña. Si siempre comienzas fuerte y terminas débil, no necesitas más motivación, necesitas más estructura.
Si siempre te comprometes y luego te rindes, no necesitas otra prédica, necesitas un sistema de vida distinto. Cristo no fue fuerte porque nunca sintiera miedo, fue fuerte porque nunca dejó que el miedo decidiera por él. Cristo no fue firme porque no le doliera, fue firme porque su voluntad estaba entrenada. Y tú puedes tener lo mismo, pero no va a caer del cielo como magia. Se construye con decisiones simples, repetidas y sostenidas. Empieza pequeño, no intentes cambiar todo de golpe.